Queridos catequistas, bienvenidos a este encuentro del EAC de este año 2022. Gracias a Dios, aunque por este modo virtual podemos encontrarnos nuevamente después de 2 años. Elegí para este encuentro un título a nuestras palabras. Y puse como título a lo que voy a decir: catequistas, testigos de Jesús resucitado. Así es, catequistas, testigos de Jesús resucitado. Esto me inspiró que, viendo los pasajes de Jesús resucitado en uno de sus encuentros con sus discípulos, primero les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y luego les dijo: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Y finalmente les dijo: ustedes son testigos de todo esto. La palabra testigo resume lo que el apóstol tiene como misión: ser testigos de Jesús resucitado. Y esto lo imagino como la dignidad de los catequistas. En las Escrituras hay varios ejemplos. Por ejemplo, en Juan podemos leer que apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. A mí se me hace que Juan el Bautista fue el primer catequista, el primer testigo de Jesús. Él se decía que era la lámpara, pero que la luz era Cristo. Cuando los apóstoles eligen a Matías para completar el número de los 12, eligen un testigo. Así dice el libro de los Hechos: es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. El mismo San Pablo fue elegido como testigo cuando iba camino a Damasco. En ese momento se le apareció el Señor y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y permanece de pie, porque me ha aparecido a ti para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que yo me manifestaré a ti. En los primeros pasos de la misión era tal la convicción de que Cristo vive que a todas voces decían: a este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. La Iglesia, desde sus primeros pasos en la evangelización, guarda en su memoria una verdadera nube de testigos. Y en el concierto de la misión, los catequistas asumieron el ministerio como testigos de la fe al servicio de la transmisión de los misterios que nos dan vida. Está visto que en nuestra época la gente valora más a los testigos antes que a los maestros. Y si bien los catequistas no pueden dejar de enseñar las cosas de Dios, no olviden de presentarse ante los catecúmenos como testigos convencidos de que Cristo vive. Y como nos dice Francisco, el Papa, Cristo vive, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven,
se hace nuevo, se llena de vida. El Sínodo de Buenos Aires, que hemos podido concluir a fines del año pasado, con la participación de sinodales que representaban variadas áreas pastorales, advirtieron los desafíos que ofrece la pastoral urbana en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Las diferentes voces que se escucharon en torno al ministerio de la catequesis y los catequistas y las orientaciones que debiera asumir este ministerio en Buenos Aires quedaron finalmente plasmadas en las conclusiones que fueron votadas en la Asamblea Sinodal y hoy forman un todo en el documento final del Sínodo. Así podemos recoger sus prioridades. En el número 32 nos dice que las realidades marcadas por el secularismo cultural y la indiferencia religiosa afectan de un modo desafiante a todos, en especial a los laicos, y dificultan la transmisión generacional de la fe a las nuevas generaciones. Reclaman elementos para discernir las tendencias de la cultura comunicacional que no corresponden a la dignidad humana y dificultan la apertura al misterio de Dios. Un indicio positivo que alienta a seguir sembrando con el arte superior de la catequesis lo podemos ver en esta apreciación. En María y José contemplamos a las familias jóvenes que siguen apostando a la fe, bautizando a sus hijos y confiándolos en la catequesis. No obstante, se pudo constatar que en Buenos Aires muchos católicos no han recibido una catequesis parroquial y escolar adecuada para vivir la fe en el mundo, en este mundo tan complejo. Esta discontinuidad en la maduración de la fe nos interpela hondamente. Hace falta pensar la transmisión de la fe en toda su amplitud. El itinerario catequístico permanente, la formación de los catequistas, las distintas modalidades según los catecúmenos, la familiaridad con la palabra de Dios, la sensibilidad litúrgica, los nuevos lenguajes y el desafío de integrar la fe con el afecto y la inteligencia. Este crecimiento es un camino esencialmente eclesial, con énfasis mistagógico. Esto significa como proceso a la iniciación de los misterios. Un sendero de amistad social, porque el querigma tiene un contenido ineludiblemente social. Es necesario integrar en la formación cristiana el tesoro de la doctrina social de la Iglesia, cuyos principios están llamados a orientar el protagonismo de los bautizados en la sociedad. La transmisión de la fe, nos dicen las conclusiones del Sínodo, entendida como el primer anuncio sobre el que se vuelve una y otra vez y se profundiza cada vez más, concierne a distintos ámbitos, las familias, las parroquias, los colegios, los movimientos eclesiales, los centros de espiritualidad, las universidades, entre otros espacios. La Asamblea fomenta la comunicación de la fe a las nuevas generaciones, teniendo en cuenta que un efecto del gigantesco cambio cultural es la ruptura del modo tradicional de transmitir la fe religiosa de los padres a los hijos. El Sínodo nos dio propuestas para animar a todos los bautizados a comunicar creativamente la fe en los nuevos escenarios culturales. Nos estableció prioridades. Una de ellas es renovar la transmisión de la fe en clave querigmática y sinodal. Nos dice que el primer anuncio, renovar toda la pastoral con una fuerte impronta en el primer anuncio,
que promueva discípulos misioneros capaces de transmitir la fe a las nuevas generaciones, niños, adolescentes y jóvenes, mediante el testimonio y la palabra, mostrando la belleza, la bondad y la verdad de Jesucristo. También nos propone una catequesis que sea capaz de crear o recrear un organismo diocesano que asuma la formación de catequistas que sean al mismo tiempo testigos de la fe, maestros y mistagogos, acompañantes y pedagogos que enseñen en nombre de la Iglesia. El diseño de un proyecto catequístico diocesano con especial énfasis en la familia, procurando acompañarla en sus diversas realidades. La propuesta de itinerarios comunitarios permanentes, progresivos y complementarios para la iniciación y la maduración en la vida cristiana que pongan de manifiesto la riqueza del encuentro intergeneracional. Nosotros contamos con que nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes siguen siendo los destinatarios privilegiados del anuncio de la buena noticia, que la catequesis puede transmitir con sus renovados métodos pedagógicos, sembrando en la inteligencia, la memoria y la imaginación las cosas que Dios ha querido revelar a los pequeños. Digo sembrar, que es una imagen que Jesús utiliza muchas veces en el Evangelio, la siembra. Siembra en la inteligencia, porque las cosas de la fe pueden dar razón de ellas. Decimos que también una siembra en la memoria de los catecúmenos, sagrario del alma, que guarda las cosas más profundas de la vida. Y también siembra en la imaginación de las cosas de Dios, porque las recrea. La imaginación es capaz de recrear las imágenes bíblicas, imaginar también y soñar un mundo más humano, más fraterno, más pacífico. Los catequistas que sirven con su ministerio los santuarios y otros espacios donde la religiosidad popular nos ofrece una tierra muy apta para seguir sembrando el Evangelio de Jesús. Seguramente se encontrarán con hombres y mujeres que por varios motivos no recibieron los sacramentos de la iniciación cristiana en su infancia y están ávidos de escuchar y abrazar la obediencia de la fe. Los catequistas de los movimientos y los que han asumido llevar la buena noticia en el sistema educativo, los universitarios y personas que en su edad adulta buscan profundizar su fe. No dejen el camino de una catequesis de itinerario permanente para que todos puedan renovar su deseo de santidad. En unos y otros espacios del campo de la misión, del amplio campo de la siembra evangélica, la catequesis tiene que llegar a tocar el corazón de todas las personas. Santa Teresita, doctora de la Iglesia, nos enseña que el corazón está bien hecho para amar. Y no es otro el destino de la palabra de Dios que busca reinar en la sede de todos los sentimientos más profundos y puros del ser humano. Así lo entiende San Pablo. Él nos dice que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Para ese delicado operativo contamos siempre con la ayuda del Espíritu Santo, que sabe fecundar y multiplicar toda obra buena, toda siembra catequística. En esta oportunidad, en nuestro encuentro, quiero agradecer a todos los catequistas de nuestra querida Buenos Aires.
los que sirven en parroquias, santuarios, hospitales, en las cárceles, los catequistas de movimientos, aquellos que siembran la fe en los barrios porteños más vulnerables, en las parroquias de nuestras villas, tan numerosos de chicos y chicas, geriátricos, hogares de ancianos, los catequistas especializados para discapacitados en toda su amplia variedad. A todos ellos los abrazo y porque estoy en deuda con ustedes rezo por sus familias, por sus proyectos personales, a los que estoy seguro que restan tiempo para dedicarse a este antiguo y santo ministerio que tanto bien hacen a sus hermanos. Todos ustedes, por su testimonio de vida y por el tiempo que dedican a la enseñanza en la Iglesia, nos recuerdan constantemente nuestra vocación bautismal a la santidad. Puede ocurrir que alguno de ustedes se sienta indigno o indigna de asumir este bello ministerio. Si así lo piensan, escuchen a San Pablo que nos invita a confiar a quien nos ha elegido a pesar de nuestra fragilidad. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios nos dice: hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo Jesús como Señor. Nosotros nos presentamos como siervos vuestros por Jesús, el mismo Dios que dijo: brille la luz del seno de las tinieblas, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para que demos a conocer la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. En agradecimiento y quedando en deuda, como les digo, pido a Dios para todos ustedes y sus familias la bendición y el consuelo que sabe dar a sus amigos. Y los bendigo de corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.